Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor José Alberto Ortiz, abogado Provide. Y por supuesto hablaremos muchos temas de interés. Bienvenido, José Alberto. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, María Cristina. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer que nos acompañe. José Alberto, ¿qué opinión te merece lo del asunto de la resolución de la orden departamental con el tema tema de género y que tú le abundes a los amables televidentes, que es lo que es el llamado la educación de género? Claro, fue la mejor noticia que pudimos recibir en la semana, Ramón y María Cristina. En el año 2019, como todos comprenderán, el Ministerio de Educación, a través del ministro de ese entonces, dicta una orden departamental donde introduce la política de género en la educación dominicana. Fue Antonio Peña. ¿Sí? Exactamente, Antonio Peña. La orden se veía muy bonita, decía que lo que procuraba era enseñarle a los alumnos la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la cultura machista, pero los grupos pro vida, por la experiencia que tenemos de otros países, lo que le tratamos de explicar al país es que esa orden departamental del 2019 era la excusa perfecta para introducir al país, a la educación dominicana, la ideología de género. En todos los países, todo comienza con una política de género, con una enseñanza de igualdad, pero esa enseñanza de igualdad lo que conduce es a transmitirle a los alumnos la enseñanza de la ideología de género. Y fíjate ahora cómo la ONU tiene 113 géneros. Y la verdad es que la palabra género es una palabra que no debe existir cuando se trata de personas, porque las personas no tienen género, las personas tienen sexo, masculino o femenino. Usted nace con el cromosoma XX o XY. No hay dos sexos, no hay más de dos sexos, solamente hay dos sexos. Sin embargo, la palabra sexo desaparece en este tipo de enseñanza de acuerdo a las políticas de las Naciones Unidas y lo que se enseña es que todo cabe dentro de la categoría de género y toda atracción sexual, no importa que sea hacia una persona o hacia dos personas o hacia una persona de tu mismo sexo, entonces es bueno y válido, y eso en otros países se le está enseñando a los niños en el sistema escolar. Nosotros externamos la preocupación, hicimos la manifestación frente al Ministerio de Educación en el año 2019 y acudimos ante el Tribunal Superior Administrativo tratando de exponer que esa orden departamental violaba el artículo 63 de la Constitución porque ese tipo de enseñanza vulneraba el derecho fundamental que tienen los padres de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. ¿Por qué? Porque a los padres no se les consultó. Ningún padre tuvo la oportunidad de opinar. Incluso esa orden departamental se pensaba implementar por encima de la cabeza del Consejo Nacional de Educación, porque el Consejo Nacional de Educación nunca la conoció. Entonces, después de muchos años de presión, después que el ministerio la engavetó, luego el ministro Fulcar decidió no implementar la orden, pero la mantuvo vigente, no la derogó. Lo que hizo fue engavetarla. Por lo menos este ministro tuvo la decencia y la valentía de emitir una nueva orden departamental derogando la orden anterior. Pero nosotros seguimos vigilantes porque sabemos que la ideología de género no necesita de una orden departamental para introducirse en el sistema. En otros países simplemente se ha introducido al sistema sin necesidad de mecanismos legales. Y por eso nosotros vamos a estar atentos para que la ideología de género no penetre el sistema educativo dominicano. José Alberto, y ese tema de la ideología de género, algunos grupos que se identifican con el mismo dicen que se emplea de manera despectiva para no reconocer los avances y los derechos de grupos a los que ellos llaman minorías. Y también dice el Instituto de Investigación en términos de género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que esa decisión de derogar este decreto del año 2019 es inconstitucional, pero también asegura este instituto de la UAS que es quizás una involución para las conquistas que han logrado las mujeres. No sé qué opinión le merece eso a usted. Todo es una falacia, María Cristina. Decir que se trata de una involución es una falacia. Lo que iba a ser una involución era si esa orden departamental se implementaba y la ideología de género se introducía en el sistema educativo. Porque ¿cómo usted le va a enseñar a niños de 6 años que el que dos hombres se enamoren o el que dos mujeres se enamoren, que eso está bien? No, no está bien. ¿Por qué? Porque no son relaciones saludables. Una cosa es el derecho a la intimidad que protege la Constitución. La Constitución Dominicana, en su artículo 39, consagra un derecho a la intimidad. Todo el mundo, en intimidad, puede hacer lo que desee siempre que no afecte el orden público. Eso es un tema.
Pero de ahí a validar legalmente todo tipo de preferencia, todo tipo de intimidad, eso es otro tema. O sea, una cosa es el respeto a la intimidad y a la privacidad que tiene todo adulto, pero otra cosa es que usted le enseña a un niño que todo tipo de preferencia, que todo tipo de deseo está correcto y está validado por la ley. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque la propia biología demuestra que la relación sana y la relación saludable es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque es la relación que cuando se consuma en la intimidad produce los futuros ciudadanos. ¿Por qué? ¿Y por qué yo digo los futuros ciudadanos? Porque esos hijos que la pareja crea, el primer lugar de entrenamiento, su primera escuela, no es el centro de estudios, es la casa, es el hogar. Papá y mamá, en sus diferencias de roles, en sus diferentes funciones, le transmiten a esos niños las herramientas necesarias para poder ejercer una vida adulta digna y responsable. Entonces, si la biología no se equivoca, si las únicas relaciones que producen seres humanos son las relaciones entre un hombre y una mujer, ¿por qué vamos a validar legalmente relaciones que simplemente traen una satisfacción momentánea a esas personas, pero no producen seres humanos, no generan vida y por ende no le aportan absolutamente nada a la sociedad? La relación entre un hombre y una mujer, sustentada en un matrimonio o en un concubinato, como dice el artículo 55 de la Constitución, son las relaciones que garantizan la continuidad de la nación, son las relaciones que garantizan que la nación sobreviva y son las relaciones que forman a la futura ciudadanía. Porque fíjate, José Alberto, que también está el tema del lenguaje, que en vez, se ha inventado entonces, disparate eso de que en vez de todos, quiere decir como todos. El lenguaje que la Real Academia Española Exacto. de la Lengua no ha reconocido. La Real Academia Española de la Lengua, Hasta el lenguaje inclusive. la Real Academia Española, que es un organismo neutral, no es un organismo religioso, no ha validado esos nuevos términos de todes, Sí. ellos. ¿Qué es esta alteración del lenguaje? ¿Por qué? Porque lo que se busca es distorsionar, lo que se busca es debilitar la institución familiar, porque a la larga lo que se quiere es debilitar a la familia para fortalecer el Estado. Y una vez más volvemos al conflicto entre la derecha y la izquierda, donde la izquierda, derrotada en su sistema de gobierno, a nivel de la Unión Soviética y a nivel de Alemania Oriental, cuando cayó el muro de Berlín, ahora se recicla en organismos internacionales como las Naciones Unidas y se aferra a estas teorías, se apoya de estos grupos feministas, homosexuales, ambientalistas, los grupos indígenas, para entonces retomar control, retomar poder, el poder perdido y sobre todo asumir el control político de los ciudadanos, porque es el marxismo. Carlos Marx fue el que enseñó que las familias no debían tener control de los hijos, quien debía tener control de los hijos es el Estado. O sea, son las ideologías extremas las que le enseñan a la ciudadanía que es el Estado el que debe tener control de los hijos. Pero por Dios, el Estado no puede decidir por mí. Quien se hace responsable de mi hijo soy yo, quien alimenta a mi hijo soy yo, quien trabaja para proveer para ese hijo soy yo. No es el Estado el que debe decirme a mí lo que yo tengo que hacer. El Estado es un facilitador. El Estado promulga una constitución y promulga leyes básicas para una convivencia pacífica y tranquila en sociedad, pero que se hace responsable de que mi hijo estudie, de que mi hijo sea responsable, de que mi hijo cumpla con sus deberes, de que mi hijo ejerza sus derechos, soy yo como padre, no el Estado. José Alberto, nosotros venimos de familias tradicionales. Yo tengo también una familia tradicional. Sin embargo, hay una realidad en el mundo y que estamos viviendo también en nuestro país. Hay familias que están compuestas por personas del mismo sexo. Es algo con lo que tenemos que convivir. ¿Cómo podemos explicarle esto a los niños que están altamente inducidos por esta llamada ideología de género? Mira, muy interesante tu pregunta, María Cristina. Y vamos a ir despejando variables. Primero, esas familias no son familias per se. Esas relaciones entre dos hombres y entre dos mujeres, aunque el Estado les permita adoptar niños, no son familias. Incluso el Estado comete una ilegalidad y un atropello contra los derechos fundamentales de los niños al obligarlos a integrar este tipo de relaciones. ¿Por qué? Son relaciones disfuncionales. Dos hombres no pueden proveerle a un niño lo que un hombre y una mujer le proveen. Se quiere usar como excusa, el movimiento homosexual lo usa como excusa, de que hay parejas homosexuales o de lesbianas que se llevan mejor que una pareja entre un hombre y una mujer. Totalmente falso.
En Estados Unidos se han hecho estudios, y te voy a citar uno que se hizo en Indiana en el año 2006, donde se demostró que los índices de violencia en las parejas de homosexuales y de lesbianas era 90 veces mayor que en las parejas de heterosexuales. Lo que pasa que, claro, hay más relaciones heterosexuales que relaciones homosexuales, y por ende los casos de violencia doméstica son mayores. Claro. Pero si nos vamos a la proporción de hechos violentos, la violencia en las relaciones de personas homosexuales son 90 veces mayor. Vámonos al tema sexual. Se dice, no, que en América Latina los hombres son machistas, los hombres son infieles. Sin embargo, las estadísticas muestran que el nivel de promiscuidad en un homosexual es escandaloso. Estudios que se han hecho muestran que un homosexual, a lo largo de su vida sexual activa, un homosexual promedio, ha tenido un promedio de 1000 parejas o de 1000 relaciones sexuales con personas diferentes. O sea, algo escandaloso y aberrante, lo cual una persona heterosexual, por más promiscua que sea, no las tiene. Entonces, ¿cómo tú le vas a transmitir un ejemplo a ese niño? Miren el caso, por ejemplo, de Argentina. En Argentina, una pareja de lesbianas está ahora mismo enfrentando un proceso penal porque estaba criando un niño adoptado, ejercieron tanta violencia sobre ese niño que lo mataron y nadie hizo nada. Y ahora mismo esa pareja de lesbianas está enfrentando juicio por ese caso. O sea, estas relaciones son relaciones, tienen derecho a vivir juntos porque son adultos, pero el Estado le ha dado demasiado, permitiéndole adoptar niños, violando el interés superior del niño, porque todo niño tiene derecho a crecer en un hogar formado por un padre y una madre, lo dice la Convención Universal de los Derechos del Niño, y todas las leyes de niño, niña y adolescente lo dicen. Pero hoy se está imponiendo sobre la ciudadanía el famoso lema de que el amor todo lo puede, o de que el amor es amor. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún fundamento legal. Eso es un metamensaje de vamos a darle rienda suelta a nuestros bajos instintos. No, vamos a respetar los derechos ciudadanos, vamos a respetar los derechos de los niños, vamos a respetar el derecho que tiene cada niño de crecer en un hogar formado por un papá y una mamá. Ese tipo de relaciones, aunque tengan derecho a concretizarse, el Estado no tiene derecho primero a permitirle adoptar niños, ni tampoco el Estado tiene derecho a equiparar esas relaciones a las relaciones heterosexuales, que son las que garantizan la continuidad de las naciones. ¿Por qué? Porque dos homosexuales, dos lesbianas, para poder tener hijos, tienen que pedirle prestado a los heterosexuales para poder tener hijos. Tienen que recurrir a métodos artificiales para poder tener hijos. Y esos métodos artificiales son provistos por personas heterosexuales. Sin embargo, los heterosexuales, el hombre y la mujer, de una manera natural, por una atracción sexual natural, pueden unirse y garantizar que las naciones continúen a través de la procreación de los futuros ciudadanos. O sea, doctor, perdón que te interrumpa, Ramón. Usted dice que aquí ya en República Dominicana personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo, pueden adoptar legalmente niños. No, en República Dominicana no. Ok, porque cuando usted habla del Estado, pues es bueno aclarar que no. No, yo hablo del Estado a nivel general porque estamos hablando de un hablando fenómeno mundial. Sí, en República Dominicana conocemos de personas de un mismo sexo que viven juntas, pero en República Dominicana, vamos a aclarar, el matrimonio homosexual no solamente que no está reconocido, es que no hay posibilidad de que se reconozca, porque el artículo 55 de la Constitución es claro. El artículo 55 dice que el fundamento de la familia es el matrimonio o el concubinato entre un hombre y una mujer y los hijos que lo integran. O sea, bajo el artículo 55 de la Constitución no hay posibilidad de que dos homosexuales o dos lesbianas se puedan casar. Y bajo las leyes dominicanas, una pareja de homosexuales no puede adoptar niños. Bajo las leyes dominicanas. Claro, era importante aclarar este punto para no generar entonces la confusión. Perfecto. Doctor, con el tema de las 3 causales, ¿usted cree que esto fue ya como derrotado en el Congreso o la pudieran incluir en el nuevo proceso del Código Penal? Mira, Ramón, es interesante actualizar a la ciudadanía sobre cómo está el Código Penal. Aunque el Código Penal está engavetado en la Cámara de Diputados, y esperamos que a partir del 27 de febrero, cuando inicie la próxima legislatura, sea colocado en agenda en la Cámara de Diputados, el código que se coloque en agenda no va a tener las causales. Como una querida amiga siempre dice en sus declaraciones, una activista pro vida, las causales fuera están y fuera se quedarán.
no hay forma de que vuelvan a ingresar al Código Penal. Hay una voluntad firme de los diputados de que las causales estén fuera del código, porque ya hay un convencimiento de que el aborto es un crimen, se trata del asesinato de una criatura en el vientre materno. El tema de las causales fue ampliamente debatido, no solamente fue debatido entre el 2020 y el 2021, ya fue debatido en el 2005, fue debatido en el 2006, fue debatido a raíz de la reforma constitucional del 2010. Es un tema que cada vez que se debate en el Congreso es un tema que vuelve y se derrota, porque cada vez que el tema se discute, se demuestra que las causales, yo no le digo causales, son excusales, son excusas para introducir el aborto libre en la República Dominicana e introducir una industria del crimen, porque el aborto es una industria multimillonaria. Estamos hablando que Planned Parenthood, la Federación de Paternidad Planificada, el principal proveedor de servicios de aborto en Estados Unidos, fue el principal contribuyente tanto de la campaña de Hillary Clinton en el 2016 como de la campaña de Joe Biden en el 2020. Ahora que el aborto se está ilegalizando en Estados Unidos a raíz de la sentencia de la Corte Suprema del año pasado, Planned Parenthood, PP, está perdiendo fuentes de ingresos y ya dispone de menos fondos que antes porque ya el aborto está volviendo a prohibirse. Pero la realidad es que las causales no van a volver a entrar al código porque no hay voluntad política y cada vez son menos los diputados y los senadores que entienden que las causales deben formar parte del código. El aborto es un crimen y punto. Se trata del asesinato de una criatura inocente y punto. Y todo aquel que procure un aborto, tanto mujer que vaya a abortar como un médico, lamentablemente tiene que ser castigado con ley porque el crimen no puede ser excusado. Bien, José Alberto, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.